No, si me está grabando. Me quedo yo no quemé nada. Ya, vamos a continuar. Nosotros entonces hemos visto el gasto energético basal, ¿cierto? Que es gasto mínimo de energía, considerando la edad y el peso, ¿cierto? A esto ahora se agrega la actividad física. ¿Cuánto se mueve una persona? Y esas ecuaciones se comenzaron a desarrollar a principios del siglo XX, pero en esa época debemos incluir dos aspectos importantes de analizar. Primero, que la gente se movía mucho más. Y segundo, las altas tasas de desnutrición que había prácticamente todo el mundo. Entonces, esas ecuaciones, por ese momento histórico, tendían a sobreestimar el gasto energético. Bien, había mucha diarrea, mucha enfermedad respiratoria. Hoy día eso ocurre, ¿no? No. Pocas enfermedades infecciosas y la gente se muere. Entonces las ecuaciones en el tiempo han ido cambiando. Y aparecen ahí algunas recomendaciones que en general hablan de actividad física moderada, vigorosa, cuánto tiempo es lo que corresponde en términos de minutos al día, caminatas al día, velocidad al día, y son recomendaciones de distintas entidades internacionales. Y finalmente, ¿esto en qué se traduce? En cuánto oxígeno yo consumo y cuánto Kelvin C por 2.
Y eso es lo que vamos a llamar el cociente respiratorio. Yo lo tenía en una imagen media feita y miren cómo lo dejó. Gracioso. Pero hay que saber qué significa. ¿Qué significa? ¿Cuánto oxígeno yo necesito? ¿Y cuánto CO2 produzco? Y es una relación entre el CO2 consumido y el oxígeno, perdón, el CO2 producido y el oxígeno consumido. Recuerden, para los hidratos de carbono la relación es 1. ¿Qué significa eso? Yo tengo un volumen de oxígeno o 2. ¿Cuántos volúmenes de CO2 produzco? 1, es lo mismo. Luego tengo un coeficiente respiratorio de 0.81. ¿Cómo obtengo ese valor? ¿Cómo yo llego al 0.81? Siendo más difícil de digerir. Aumentando más el ejercicio. Necesitando más oxígeno. Menos oxígeno. Claro, Claro, necesitando más menos oxígeno. Si este valor fuera 1, ¿cómo sé lo que es esto? Por La regla. ecuación dice CO2 partido por O2, ¿cierto? Este valor me da 0.81 y este valor le dimos 1. ¿Cómo reemplazo? Esto es matemática pura. ¿Se enseña matemática todavía en Chile? Se enseña. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? Baja el ejercicio. Que lo intenta hacer mental. No, hágalo. ¿Ah? Divida 1 por 1,23. ¿Cuánto le da? Cero coma cinco. Vamos al otro. 0,71. Vamos a seguir usando 1. ¿Cuánto requiere aquí? Porque si yo tomo 1 y lo divido
dividido por 1.4, ¿cuánto da? 0,71. Recuerden, CO2, O2, cociente respiratorio. ¿Cómo se llama esta ecuación que se enseña en el colegio? ¿Pero cómo se llama? ¿Recuerda? Concentración 1 partido por volumen 1 es igual a concentración 2 partido por volumen 2. ¿Química por ahí? Cuidado. Eso es todo. ¿Qué nos dicen estos numeritos? Que para producir igual concentración de CO2, yo requiero más oxígeno. Proporción. Yo pensé en el 98. ¿Qué significa que este número aumente? ¿Que es más fácil obtener energía o más difícil? Más difícil. Es más difícil. Para nosotros es más fácil obtener ATP oxidando glucosa que oxidando ácido graso. Por lo tanto, si yo quiero perder masa grasa, ¿es más fácil o más difícil? Es más difícil. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos máquinas biológicas diseñadas para almacenar energía. ¿Y por qué? Porque hasta antes de la revolución industrial todos nuestros ancestros pasaban hambre. ¿Ya? De ahí viene ese numerito. El famoso cociente respiratorio. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicio en el taller con los documentos que yo les voy a mandar. Vamos a mirar. Y ahí está la fórmula. ¿Ya? Vaya haciendo los ejercicios, divídalo. Ojo, yo aquí di valores absolutos. ¿Ya? Aquí ya hay ecuaciones, por ejemplo, oxígeno por litro. Mire que se necesita más los cocientes respiratorios y las calorías producidas. Ahora, cuando yo consumo este sustrato energético, lo quemo y elimino CO2, ¿yo como solo proteínas? ¿O como mezclas de cosas? Mezcla. Mezclas de cosas. Y eso está calculado. Esto es un valor en que yo le mido a una persona el cociente respiratorio en una hora, cuánto oxígeno consumió y cuánto CO2 liberó. Lo mido, sé cuánto es, pongo una maquinita, sé cuánto oxígeno está entrando al sistema y cuánto CO2 está saliendo. Y digo, por ejemplo, si tiene un cociente respiratorio de 0,85, ese cociente respiratorio en términos de energía implica que un 50% de la energía prácticamente viene de hidratos de carbono y un 50% de grasa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Quemar más grasa o más hidrato de carbono? Hoy día en este contexto de epidemia de obesidad. Grasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Este valor o este. ¿Y cómo yo puedo lograr, cómo yo puedo forzar el cociente respiratorio para que una persona queme más grasa? Aumentando la actividad física, moviéndose nada. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué hormona bloquea la detoxidación? Se le inyectan los diabéticos. Insulina. ¿Qué cosa si usted come sube la insulina? Hidratos de carbono.
Entonces, ¿qué es lo que usted le va a decir que hoy día en este contexto? ¿Qué debemos bajar en términos de higiene? Hidratos de carbono, carbohidratos, para que nos suba ¿qué hormona? La insulina. ¿Ya? ¿Entiende ahora el racionamiento de por qué los gringos cambiaron la guía alimentaria? ¿Qué pusieron arriba? Proteína. Yo no estoy de acuerdo con algunas fuentes proteicas, carne molida, porque los gringos de alta grasa lo que comen ahí. O ese pollo asado con harto cuero. Pero si yo como más proteína y como menos hidrato de carbono, ¿hacia dónde voy a forzar el metabolismo? Hacia acá. En cambio, si yo me ubican los pingüinitos, si se come usted un pingüinito, estos quequitos rellenos con crema adentro, ¿hacia dónde va a ir el cociente respiratorio? Acá. ¿Qué pasa con la grasa? Se deposita. Ahora viene la actividad física. ¿Ya? Y es lo que vamos a denominar unidades de cuantificación de aumento del gasto energético basal. Es decir, a esa ecuación que hicimos en la primera parte de la clase, le vamos a agregar un factor. Dormir, 1. Es decir, no cambia. Está sentado, 1.2. La pierna se para por un lado, 20%. Vestirse, si es hombre 1.6, si es mujer 3.8, una mujer. No, chica, no se ofenda a nadie, por favor. Bueno, en esta cultura no puedo decir nada, ya me acordó. Yo voy a decir más. Levantarse, comer y beber. Recuerda el gasto, efecto térmico de los alimentos, el mover, se ha medido, el moverse. Caminar lento, subir escaleras, hasta 5, pero una subida. Vamos subiendo y bajando. Ver televisión, leer, por algo está. Bailar, baile profesional, baile profesional, bailar bien, no cualquier cosa. Manejar, pintar un muro, hacer ejercicio, moverse, jugar básquetbol profesional y nadar. Nadar es uno de los ejercicios que más gasto energético genera. Ustedes saben que está la piscina en la Universidad de Mapocho, a un precio bastante asequible para los estudiantes. ¿Ya? Son factores de actividad física. Ahora, ojo con estos factores, porque se calcularon en una época en que el ser humano se movía más y tenía una mayor tasa metabólica basal. Por lo tanto, hoy día, ¿cuál es la discusión que hay en el mundo? Que las fórmulas para calcular el requerimiento energético están sobreestimando lo que gastamos. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace? Tomar el metabolismo o gasto energético basal y ajustarlo por actividad física. Gasto por actividad física. Hay distintas abreviaturas, pero ¿por cuánto yo lo aumento? Sedentario lo multiplico por 1.4 a 1.69. Actividad ligera, 1.7 a 79, 1.79. Actividad moderada, 1.80, 1.9. Vigoroso lo duplica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el metabolismo basal ha ido bajando. ¿Ya? Ahora, hay gente que gasta esto, por supuesto. Pero son los que generan los que se mueven. ¿Ya? Por lo tanto, debemos ponernos en un contexto histórico. Las ecuaciones de cálculo comenzaron a principios del siglo XX. ¿Cuál fue la primera? Harris-Benedict. Pero se hizo en una época con alta desnutrición, ¿ya? Mayor actividad física, que tendría
y tenía el problema de sobreestimar. Pero fue la que se usó por muchos años. Después, Knoll-Ville demostró que en climas cálidos el metabolismo basal disminuye. Intentó incluir factores climáticos y étnicos. Pero entre 1985 y el 2001 se estableció el estándar global de FAO, Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, de Naciones Unidas, a través de la Universidad de Naciones Unidas. Se utilizaron distintos factores, pero tiene una distorsión. Usó muchos individuos europeos. Y nosotros no somos europeos, nosotros somos latinos. Y luego aparecieron las ecuaciones de Oxford en términos que corrigen el sesgo de población para hacerlo más global. Toda ecuación tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que a través de un estudio acabado del peso corporal, de la composición corporal, considerando la edad, la actividad física, si es hombre, si es mujer, y lo que la gente come, lo que la persona come, poder aproximarnos a cuánto es realmente lo que requiere. ¿Ya? Para evaluar esto, nosotros vamos a considerar dentro de la estimación de la tasa metabólica basal y qué más se requiere, el peso. Pero ahí viene un problema. Ustedes están en evaluación del estado nutricional en paralelo a este curso. Sí. ¿Ya vieron peso ideal? No. Vamos por ahí. ¿Qué le está haciendo la clase? La Liceo con la Llana, ¿no? Estamos con el test de 24 horas. Ya. Están viendo cuánto come la gente. Va a llegar un momento en cuánto debe pesar una persona. Vieron el IMC, el peso ideal, Sí. pero uno se hace una pregunta. Estas ecuaciones se calculan con el peso ideal. Por lo tanto, si yo calculo el requerimiento energético y la persona tiene 20 kilos de más, ¿qué pasa con esta ecuación? Estoy sobreestimando lo que come. Es decir, siempre debo buscar el peso ideal. Porque si yo lo calculo por el peso real, ¿qué ocurre? Va a comer más y va a seguir subiendo de peso. Esto mismo ocurre si la persona tiene un cáncer y ha bajado 20 kilos. Entonces, estas ecuaciones las vamos a considerar, estos cálculos, para el peso ideal. Lo que debe pesar una persona en función de su estatura. Porque podemos tener exceso de peso o déficit de peso. Persona con cáncer de páncreas que bajó 35 kilos. De un momento. La situación se ajusta. Estatura, ¿cuánto mide? No es lo mismo medir 1,55 m que 1,92 m. La edad, ¿quedó claro el factor de edad que lo vemos en la primera ecuación? Y la masa libre de grasa, un factor sumamente importante, porque en la medida en que yo sé cuánta masa libre de grasa tengo, sé cómo está el metabolismo basal. Vamos a ir a una fórmula, por ejemplo, la de la FAO, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y Oxford, que fue la ajustada. Vamos a ver, para hombres, mujeres, estos factores son constantes para el peso, estos factores son constantes para la edad, en el caso de los hombres se suma y de las mujeres se resta en ese rango etario. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene esta ecuación con la primera que vimos? ¿Qué factor aquí se incluyó? No, pero la primera tenía peso, la estatura. La estatura. Estatura o talla, es lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Hombre, 18 a 30 años, vamos a tener 25 años. El 14.4 es constante. ¿Ya?
¿cuánto pesa? 80 kilos. ¿Cuánto da eso? 14.4 por 80. Más 313 por... ¿Cuánto va a medir el varón a las damas 60? Chico, ¿ah? ¿Cuánto? 1,85 m, algo de allá, 1,85, ya, vamos a tiro. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿1770? 1700. No, 3.13 por 1.85. Más. ¿Cuánto da eso? ¿1844? ¿Todos lo hicieron? Mujer, 25 años. $10.4. ¿Cuánto va a pesar? 60 kilos. Me van confirmando si estoy en lo correcto. Sí, 24. ¿Cuánto va a medir? No. 1.60. 1.62. Ya, 1.60. Bueno, 26. ¿Cierto? Más. Perdón, menos. kilocalorías. Esta ecuación considera entonces el peso en la estatura. Como ustedes tienen ese rango de edad, van a calcular los varones cuánta energía requieren y las damas cuánta energía requieren. ¿Bien? Otras fórmulas. Harry Benedict se basó en 289 individuos. Recuerde, principios del siglo XX. Este factor constante más ese número constante por el peso más ese factor constante por la talla menos 4
1.6 por la edad. Ahí aparece otro elemento, la edad. ¿Ya? ¿Anotaron acá? Sí. Vamos a hacer uno y después ustedes van a ir haciendo otro. Mujer. ¿Qué número dice? 665.1 más paréntesis 9.56 por peso más 8 paréntesis 1.85 por estatura menos 4.6 por la edad. ¿Ya? Y vamos a ir despejando paso a paso. ¿Qué edad le vamos a dar? 18 años. ¿Ya? 4.6 por 18. ¿Cuánto da? Lo voy confirmando también. Haga el ejercicio que después te ramos reprueban y andan llorando. 82,8. Sigamos. 1.85 por talla. ¿Cuánto va a medir? No. Tú eras en Holanda, le creo. 1,75 m. Ya, era una mujer alta. En Holanda le creo. 1.85 por 1.75. 3.23 menos, recuerden, ese valor. Sigamos despejando la ecuación. 9.56 por el peso. ¿Cuánto va a pesar? Aquí voy poniendo los cuadritos de los valores que nosotros asignamos. ¿Cuánto le vamos a dar? 70. ¿669.2? Sí. 669 más 3.23 menos 82.8. Digamos, eso, ¿no? ¿Vamos despejando? 669 más 3.23 672.23 menos 82.8 589 589.43 más 665.1. ¿Cuánto da eso? 1.200.
kilocalorías. ¿Qué valores asignamos? Edad, estatura y peso. Lo van a hacer con su edad, con su estatura y con su peso. Y le van a preguntar a alguno de sus compañeros la edad, la estatura y el peso. ¿Bien? Pueden practicarlo con el papá, con el pololo, el peor es nada, la polola, lo que tengan a mano. Lo que llegue. ¿Bien? Le va a ir mala. Le va a ir mala. ¿Qué fue lo que yo les dije? Escriba. Pero siéntese ahí. Aquí hay espacio. ¿Ahí? Recuerden, chiquillos, hay que usar esto que Dios nos dio. Sí, esto quedó re bueno por la IA, pero yo hice la cuestión. Entonces, yo me la sé. ¿Quedó claro? Ya. También hay otra ecuación. ¿Qué es esta? Factor, peso, talla, edad. ¿Ya? Dígame. ¿Cuál? ¿Cuánto? No le voy a dar eso. Ese. Vamos a probarlo, si no vamos a llenar. Mujeres. 10. ¿Qué peso? No, porque ella usa lente y yo la entiendo. ¿Ahí? Peso. ¿Cuánto peso? ¿Ah? 50 kilos. Más 6.25 por ¿cuánto va a medir? Menos 5 edad. Vamos a probar. Yo voy a ir haciendo uno por uno. 10 por 50. Bien. Seis puntos, esto era metros. Esto es años. 6.25 por 1.6. ¿Cuánto da? ¿Qué más? Ojo que aquí estoy dejando espacio porque hay que agregar unas cositas. ¿Cuánto da eso?
4.15. Sí. Ah, ese ya lo hice yo. El de antes. Llega a ese valor. Está bien. ¿Qué hay que cambiar ahí? Yo creo que faltó el algo. Esto está bien. Lo van a estar bien. Esta ecuación es en centímetros. ¿1000? ¿Cuánto le da? 625% 60. Otra. ¿Siempre se trabaja en centímetros o solo en eso? En esta. Este es centímetros. Esta ecuación no se usa. Esa es la factor peso talla dado, ¿no? Ah, es el de abajo, Mifflin York. Esa es centímetros. La 1000, ¿no? ¿1000 le da? Aquí. Vaya confirmándolo. ¿Da 1000? Sí. Alegría, alegría. ¿Le da eso? ¿Eso le da? Metros, centímetros. ¿Le dio ese valor? Perdí una pila. ¿No habrá salido para afuera? Ah, claro, que intentó ver mundo. A ver por ahí. Yo soy hermano Piachi. Alguien le cayó una pila durante. ¿Ahora cayó por ahí? Hable más fuerte, por favor. Porque esta ecuación se hizo en una época en que había mucha desnutrición y mucho gasto energético. Ahora, vuelvo a repetir, aquí vamos a ver varias ecuaciones. Lo importante es que usted aprenda la lógica de esta ecuación. En general, nos vamos a quedar con esta, ¿ya? Porque la más reciente, no todas, quiero saberlas todas. Obvio que yo le voy a dar la ecuación, no, pero igual tiene que saber, ¿no? Ahora, entonces, la de arriba solamente se ocupa cuando va a ayudar a la persona con desnutrición. no. En este curso vemos condiciones generales. Pero esa formulación. Esta ecuación se desarrolló en una época en que había mucha desnutrición y el gasto energético era mayor.
La gente se movía más, por eso que se dice que es una ecuación que sobreestimaba. ¿Ya? Lo que me interesa es que aprenda a hacer los cálculos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vemos la composición corporal? Como la tasa del metabolismo basal, ¿ya? La energía mínima que yo requiero, ese numerito que es un factor constante, por la masa libre de grasa. Pero aquí la cosa se pone complicada, porque yo tengo que saber cuánta masa libre de grasa tengo. ¿Ya? Y para eso debo estimar la composición corporal. ¿Ya? Yo tengo un examen. Si lo tienen, nosotros tenemos un equipo de Excel que el año pasado lamentablemente falló y hemos buscado comprarlo hasta el año 2024. Todos los estudiantes de nutrición se les hacía un DEXA, un equipo que mide la composición corporal, un equipo bien completo, y se echó a perder. Este año nos hacen uno. Pero es una bioimpedancia. El DEXA, usted se acuesta en una maquinita y le dice grasa corporal, masa libre de grasa, agua, masa ósea. Y tenemos los recursos para comprarlo, pero el proceso de compra ha sido súper engorroso. No, si viene de allá. No sé si Alemania o Japón, pero viene de ahí. Esperamos tenerlo, si ya el año pasado esperábamos tenerlo acá. No, chino. No, si es bueno. Bueno, hay cosas chinas buenas también, no todo es malo. Es indio. No es más Indra, no. No, si lo tenemos. Ese es un Harlagen. Es un equipo súper bueno. ¿Ya? Pero para esta ecuación debemos saber la masa libre de grasa. Y eso solo se sabe por equipos. ¿Ya? Hay que saber cuánto es. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio X. Aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres, porque la masa libre de grasa gasta igual. El sistema que unos tienen más y otros tienen menos. Entonces, por un factor vamos a suponer un hombre de 1,82 m que tiene 51 kilos. Ya, como masa libre de grasa. ¿Cuánto da? $407.5. Redondeando punto .6. Ah, el Twitter lo ve. ¿Cierto? ¿Eso le da? Ah, Me dio 471. hay un más aquí, por no un por. Somos huevos. Son 1471. Mira. Ahí sí. Yo le puse Más. 101, era 1101. 1471. Yo ahí lo calculo. Esta ecuación debiéramos usarlo todos, pero hay que saber cuánto es la masa libre de grasa. Y eso solo se logra por equipos. ¿Ya? Bioimpedancia, DEXA, etc. Igual tienen que hacer ejercicios, pero bueno. Frente a esto, han surgido dudas
pregunta de saber, bueno, ¿cuánta energía gasta una persona? Profesor, ¿no se puede aproximar la masa libre de grasa con esta técnica de la tenaza que te miden los pliegues? Sí, pero igual es muy variable. Ah, Porque, ya, supongamos que mida acá, pero si el hombre tiene mucha grasa abdominal, sí. hay que tomar muchos pliegues finalmente. Ah, Y mientras más pliegues se toman, más dispersión de datos, al final la tecnología es mejor. sí. ¿Ya? Vamos a ver que para estimar el metabolismo energético se ha usado el agua doblemente marcada, se ha evaluado la bioimpedancia eléctrica y el registro de frecuencia cardíaca. Estas formas lo que buscan es que, por ejemplo, a través de isótopos deuterados y oxígeno rastreado en fluidos por 7 días. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué agua tomamos nosotros? ¿Qué agua producimos nosotros? Busque en su celular la fórmula química del deuterio. Fórmula química del deuterio. Oxígeno-2. H2. Es que por deuterado. Cuando yo hago esto, De ¿qué incorporó? oxígeno. Oxígeno. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? ¿Qué eliminó? CO2 y agua. Yo le doy a beber a una persona un vasito de agua y esa agua va marcada con deuterio. No todo el agua, una pequeña fracción. Y después lo conecto a una máquina y voy cuantificando cuánta agua adulterada va a eliminar. Y con eso estimo cuánto es su gasto energético. Son ecuaciones bastante complejas, no las vemos en el pregrado, pero básicamente al utilizar agua marcada, yo soy capaz de separar cuánta agua viene por pérdida general de cuánta agua viene del metabolismo. Bien, esa es una forma. Otra forma es a través de la resistencia o corriente alterna. Puedo medir en general la composición corporal. Si yo tengo más agua en el cuerpo, obviamente tengo menos grasa, ¿o no? Y hay más o menos resistencia al flujo. ¿Por dónde es más fácil que pase la corriente? ¿Por el agua o por la grasa? Por la grasa, ¿no? Por el agua. Pero es que el agua es neutra. Por el agua. Entonces también puedo medir. ¿Que no es conductor el agua? Es evaluando No, las sales que están en el agua. consumo de oxígeno. ¿Cuánto agua viene del metabolismo? ¿Cuánto viene? Entonces hay distintas formas de ¿Cuántas te ver. desecho? Hoy día hay máquinas que permiten incluso tener en una consulta cuantificar cuánta energía gasta una persona y su composición corporal. ¿Ya? Entonces, ¿queda clara la ecuación? ¿Cuál es la gran dificultad? Saber cuánto es la masa libre de grasa. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que identificar cuántos nutrientes estamos consumiendo, cuánta energía, energía que finalmente termina en calor y ATP, para evaluar el metabolismo basal, compensar el gasto por metabolismo basal más la actividad física
más ese 10% que se pierde por el metabolismo, ¿cierto?, de los alimentos. Y tenemos ecuaciones que son estimaciones de lo que hemos visto antes, claro, pero lo ideal sería hacer métodos calorimétricos, es decir, medir cuánto calor genera una persona. ¿Ya? Y la calorimetría, vamos a ver, y por eso quedó como midiendo lo invisible, la directa de la indirecta. La directa mide el calor físico disipado, radiación altamente precisa, pero su costo y complejidad la relegan a ser de investigación. Antiguamente en el INTA, en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Seminarios en Macul, había una cámara de esto. La persona se acostaba en una cama, estaba 24 horas y se medía el calor que generaba. Podía moverse, había televisión, leer, y por estos ductos se medía el oxígeno que ingresaba, el CO2 que se emitía y la temperatura de la sangre. ¿Ya? Eso es calorimetría directa, pero es costosa, se requiere una sala especial, ¿bien? Y generalmente se usa con fines de investigación. ¿Y cuál era la otra actividad que ven ustedes? ¿Todo aguantará hasta 24 horas cerrado en una pieza? No hay problema. La indirecta es más fácil de hacer y es lo siguiente: estima el calor a partir del intercambio de gases, oxígeno consumido versus CO2 producido, y es el estándar de oro para la clínica y se usa a nivel clínico de cuantificar. Se pone una mascarita a la persona, ¿ya? Y esa máquina cuantifica cuánto oxígeno consume, cuánto CO2, calcula el cociente respiratorio, podemos saber si está quemando más grasa o más hidrato de carbono y saber cuántas calorías está consumiendo. Y la gracia que tiene es que no se requiere que esté 24 horas. Un rato y uno cuantifica cuánto calor genera la persona. ¿Ya? Y estos calorímetros no son de alto costo y se pueden usar en nivel clínico. ¿Ya? En deportistas se pueden usar para medir realmente. Entonces, la calorimetría indirecta mide el consumo de CO2 y la producción, de oxígeno y la producción de CO2. Es un patrón de oro de alta precisión, tiene un costo importante, ¿ya? Requiere el equipo especializado y tiempo, y se puede usar en UCI, en pacientes críticos de investigación. Nosotros tenemos un calorímetro, ¿ya? Pero se puede usar, y también tenemos las fórmulas. En general, ¿qué es lo que más se usa? Se considera entonces el peso, la estatura, la edad, actividad física. Hay márgenes de error, por supuesto, 10 a 20%, es rápido, se usa a nivel clínico, también a nivel diario, en consulta externa, nutrición deportiva, en salud pública, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál usar? Son varias. Deportista de alto rendimiento, una buena masa muscular, cero masa libre de grasa, uso eso. Adulto sano o con sobrepeso o obesidad, hay distintas formas. Estudio poblacional o epidemiológico, fósforo FAO. Pacientes críticos, calorimetría o fórmulas con estrés. ¿Se acuerdan que yo le dije que aquí vamos a ver solo lo general? Por ejemplo, cuando vengan videoterapia y vean
paciente con cuadro febril, se aplican distintos factores. Gran quemado, paciente caquéxico post cáncer de páncreas, ¿ya? Politraumatizado, grandes cirugías, se utilizan estas otras formas. Bien. Y ya en síntesis, ¿qué dice esta figurita? Tengo agua adulterada y tengo oxígeno marcado. El hidrógeno o el deuterio me permite saber agua corporal, el oxígeno, agua corporal, bicarbonato corporal. ¿Saben lo que es bicarbonato? ¿Todavía has tenido fisiología? El bicarbonato es el mecanismo de amortiguación del pH corporal. ¿Ya? Sí, me acuerdo. Entonces, en un equilibrio entre bicarbonato y agua marcada, puedo yo saber cuánta agua tengo marcada y cuánto CO2 marcado tengo. Y con estas fórmulas, yo cuantifico en unas máquinas especiales el hidrógeno marcado y el oxígeno marcado. Y con eso puedo saber la composición corporal y el gasto energético. Esto no quiero que se lo aprendan, es simplemente para mostrarles que a través de con fines de investigación nosotros podemos saber el gasto energético, ¿ya? Y la composición corporal usando estos fórmulas. Se los quiero contar con historia porque esto en el mundo viene retirado. Esto no es radioactivo, no es radioactivo, pero igual la gente se asusta. ¿Qué harían ustedes entonces para poder saber la composición corporal completa de una persona y el gasto energético completo de una persona? Lo mejor será a través de un DEXA, ¿ya? Se lo van a explicar en la evaluación del estado nutricional. Es un equipo que mide masa ósea, masa grasa, agua y masa muscular. Todo. Si nosotros no tenemos ese perdón, que llegue el nuevo. No va a llegar. Por ejemplo, DEXA, si no es posible DEXA, bioimpedancia, y con eso sé la composición corporal. Y lo otro, calorimetría indirecta. Y esto en centros de nutrición, donde pacientes diabéticos con cirugía bariátrica para bajar de peso, donde hacen nutrición, kinesiología, etc., usan esto. ¿Ya? Bien, ¿dudas? El gasto por actividad física se le tiene que sumar, restar. Se suma como factor al metabolismo basal. Pero una vez que tenga ya calculado, Claro, supongamos que usted le da 1200 kilocalorías día y ahí le sale cuánto, lo multiplica por 1.4. Ese 1.4 subir un 40%. ¿Ya? Porque es lo mismo. Ojo, siempre por 1 punto. Porque si lo multiplica por esto, lo va a bajar. Tiene que, eso es y ahí se equivoca en la torre. ¿Bien? Entonces, yo calculo el metabolismo basal y a ese metabolismo basal le aplico el factor de actividad. ¿Ya? Multiplica. Usted gasta 1500 kilocalorías día y practica natación, pero así, profesional. No estamos hablando de una hora, no, profesional. Factor de 3, factor de 5, pero son factores grandes.
Ahora, como la población es tan sedentaria, nosotros con suerte aplicamos los ocultólogos. ¿Ya? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? ¿Alguien más había levantado la mano? Dígame. Ahí están definidos moderada, vigorosa, etc. ¿Ya? Para el común de los mortales que nos movemos un poco más, cuando digo un poco más es caminar 1 hora, trotar 1 hora, con suerte moderada, no aumenta más. ¿Ya? No aumenta más. Así que hay que tener cuidado con sobreestimar. ¿Bien? Yo les voy a subir una guía de ejercicios, ¿ya? De conceptos y ejercicios. Y eso es para que lo trabajen con tiempo y el día del seminario lo traigan hecho. No es para que lo estemos haciendo en el momento, lo traigan hecho y lo vamos a discutir. ¿Ya? ¿Ok? Bueno.